Yo voy a leer un relato, también escribo poesía, pero voy a leer esta vez un relato, de mi libro de cuentos que se acaba de publicar, se llama Cuentos Neuróticos, y bueno, que algunos de aquí habéis estado en la presentación hace poco, y el relato se llama El coleccionista. Había puesto un eso, pero se me ha quitado. Perdón. Todo lo tenía bien clasificado, cada cosa en su caja. Los zapatos de charol blanco y negro que tanto había envidiado sus amigos cuando tenía 20 años, y el sombrero con el que se paseaba arriba y abajo los domingos, aquellos lejanos domingos en los que se levantaba temprano y se dedicaba desde primeras horas de la mañana a su aseo personal. Planchaba cuidadosamente su camisa blanca y preparaba su elegante traje de alpaca negra. Seguidamente daba lustres a aquellos flamantes zapatos. Después, tras una ducha, se vestía y se peinaba, siempre con la raya al medio y el pelo bien sujeto con brillantina. Se atusaba su presumido bigote, se encasquetaba su sombrero y enfilaba hacia el paseo justo a la hora en que las mozuelas salían de misa de 12. Por aquellos tiempos tenía fama de lechuguino, pero lo cierto es que casi todas las mujeres solteras del pueblo suspiraban por tan apuesto y gallardo caballero, cosa que fastidiaba bastante a los mozos del pueblo, que aprovechaban cualquier excusa para dar rienda suelta a su envidia. Sin embargo, don Álvaro había logrado mantenerse impune y soltero. Claro que siempre había habladurías. En el pueblo se decía que la última novia que tuvo la había dejado por un medicucho de la capital, pero él afirmaba muy ufano y presuntuoso, cuando se reunía en el club con sus amistades, que aquella mujer nunca estuvo a su altura. Lo cierto es que jamás se supo a ciencia cierta lo que realmente pasó con aquella señorita, y esos suspicaces rumores cubrieron siempre de bruma su imagen. Sus admiradoras defendían su honor, puesto en boca de todos, a capa y espada, y acudían con sus vestidos de organza y sus sombrillas bordadas al paseo tras la misa dominical, dispuestas a disfrutar de uno de sus encantadores saludos. En el fondo, a don Álvaro solo le gustaba presumir ante ellas, sin otro objetivo que sentirse admirado, pero nunca había tenido la más mínima intención de casarse, excepto cuando quiso salir con la hija de don Germán, el terrateniente más poderoso del pueblo, pero ella lo había rechazado, y eso le dolió tanto en su orgullo que decidió no tomarse el amor en serio. Sentado en un banco del paseo veía venir a Juanita, esa chica pecosa y cándida que siempre le sonreía bajo una sombrilla blanca, junto a su avinagrada madre. «Buenos días, señorita Juanita. Buenos días, doña Carmen», les decía mientras se ponía en pie y se quitaba el reverencioso sombrero. «Buenos días, don Álvaro», contestaba doña Carmen, mientras su hija solo esbozaba una tímida sonrisa. «Fresquito nos hace hoy, decía enseguida don Álvaro, clavando sus ojos en Juanita, a la que se le encendían las mejillas. La pobre Juanita había esperado toda la semana para poder tener ese breve encuentro que le servía para alimentar sus ingenuas esperanzas sobre don Álvaro. Luego, tras unas breves palabras de cortesía acerca del tiempo, doña Carmen dejaba atrás sin miramientos el sueño de su hija, y ésta volvía la cabeza para volver a ver a su adorado. Después de saludar a toda la señorita, se dirigía muy puesto al bar de la plaza a tomarse un merecido aperitivo. Hacía ya tantos años de aquello. Al hacerse mayor y morir sus padres, su hermana pequeña, que quedó viuda muy joven, se marchó a vivir con él, haciéndose cargo de las tareas domésticas. Su madre le había enseñado a guardar las cosas importantes, y para él casi todo era importante. El cuadro ajado que su madre afirmaba era de un antiguo admirador, las figuritas de porcelana, sus recuerdos de juventud y otras cosas que a su hermana le parecían inútiles, pero a él le causaba una enorme satisfacción conservar en un tiempo en que todo parecía resquebrajarse entre las turbulencias políticas de aquellos años. «Verás como dentro de unos años estos recuerdos cobran importancia», solía decir. Pero su hermana no veía las cosas igual, y para ella solo era una costumbre cada día más absurda. Llegó el momento en que la cosa tuvo para ella un límite. Los objetos que su hermano se empeñaba en guardar eran cada día más absurdos,
y harta de ver tanto trasto en casa que no servía para nada, le tiraba cosas sin que se diera cuenta, hasta que un día le pilló tirando un trozo de corcho de no se sabe qué figura que tenía escondido detrás del sofá. Cómo se enfadó, pero ella siguió en sus 13 y se enfadaba aún más cuando comenzó a traer a casa cachivaches que se encontraba por ahí. Este es el trozo de madera del viejo banco del paseo, ese donde me sentaba los domingos, ¿te acuerdas? Ya verás cómo un día es considerado una reliquia, decía. Así, con el correr de los años, fue trayendo a casa retazos de lo que él llamaba recuerdos de juventud y de gloria, y los iba guardando en cajas que almacenaba en las habitaciones, sin que su hermana pudiera hacer nada por evitarlo. Cuando murió esta, su ansia de coleccionar aumentó. Su casa se llenó de cajas, convirtiéndose en un almacén donde apenas quedaba sitio para vivir. Paseaba largas horas por las calles del pueblo, sin otro afán que encontrarse con su ilustre pasado, a través de los objetos que merecían un recuerdo lejano. Empezó a salir de noche para no levantar suspicacias. Por el día apenas se le veía. El vecindario empezó a notar sus extrañas expediciones nocturnas. Su creciente desaliño causaba lástima y perplejidad a los ojos de la gente que en otro tiempo había conocido su gallardía. Apenas quedaba rastro de aquel señor remilgado, de aspecto pulcro y pelo repeinado de antaño, hasta que un día dejaron de verle subir trastos en aquellas cajas extrañas. El rumor de su creciente sinrazón se extendió por todo el pueblo como la pólvora, hasta que el alcalde decidió tomar cartas en el asunto, formando una comitiva para visitarle. Lejos de incomodarle, se alegró de aquella inesperada visita. «Pasen, pasen», dijo. «Tengo una colección muy interesante que me gustaría enseñarles». Su casa era un espectáculo. Cajas por todas partes llenas de polvo, maderas y hierros apoyados en las paredes. En un rincón de la estancia había un montón de cajas que sostenía un colchón. Estaba cubierto por una manta raída y sucia, de un color indefinido, que hacía de colcha. Los invitó a sentarse. «Como vivo solo y no recibo visitas, no tengo sillas, pero pueden sentarse en el suelo». La comitiva se sentó de mala gana. Don Álvaro sacó una gran caja de cartón marrón. Sus dedos temblaban de la emoción luchando contra la cinta de embalaje con la que había sellado el contenido. Los visitantes miraban con la que había sido atónitos y horrorizados lo que iba sacando de dentro. Pero él, ajeno a su propia locura, seguía explicando, sin inmutarse. «Y esta es la de mi adorable Juanita, lacia y larga, casi siempre recogida en un moño bajo, aunque ya ha perdido ese color rojizo de antaño, que hacía brillar su cabeza cuando le daba el sol. Pero sigue siendo bonita, ¿verdad? Si supieran lo que me costó arrancársela». «Miren, es preciosa, ¿verdad?». Los visitantes se levantaron repugnados. «No se vayan aún, todavía quedan más. ¿Es que tienen prisa?». «Gracias».